Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tema del bloque 4 de Fisiología Cardiovascular, concretamente el tema 14 de gasto cardíaco. Encendemos el puntero y comenzamos. Bueno, primero vamos a tener claro las definiciones de los términos con los que vamos a trabajar a lo largo del tema. Por lo tanto, tenemos el volumen sistólico, que es el volumen que expulsa el corazón con cada latido. El volumen telediastólico, que es el volumen al final de la diástole. Os acordáis que sístole es contracción, diástole es relajación, pues el momento en que más relajado está el corazón, al final de su relajación, es el momento en que más sangre tiene, ¿no? Ese es el volumen telediastólico. La fracción de eyección, que es la diferencia porcentual entre lo que sale, el volumen sistólico, frente al total, el volumen telediastólico. Lo normal, más o menos por encima del 50-60%, ¿vale? Nosotros con cada latido, con cada volumen, o sea, el volumen sistólico va a suponer aproximadamente por encima, en condiciones normales, por encima del 60% del total de la sangre que contiene el corazón en el momento de la telediástole, ¿vale? Tendremos la precarga, que es la tensión que se almacena en la pared del miocardio durante el volumen telediastólico, y por último la poscarga, que es la presión necesaria para abrir las válvulas aórticas. Vamos a verlo un poquito más despacio. Consideremos solamente el ventrículo izquierdo, ¿vale? Cuando yo lleno el ventrículo izquierdo de sangre, esta sangre va a ejercer una tensión sobre esta pared muscular, que recordemos que está relajada. Al estar relajada, esa sangre va a distenderlo, ¿vale? Esa distensión, ¿vale? Esto va a ir creciendo y va a distender esta fibra muscular. Esta fibra muscular, por tanto, va a almacenar una energía que, cuando comience la sístole, va a producir una retracción que impulsará con fuerza esa sangre hacia la aorta. La tensión almacenada aquí, en el músculo ventricular, se llama precarga, ¿vale? O sea, este volumen genera una tensión que se almacena en forma de precarga, o sea, que se almacena en forma de energía y esa energía se llama precarga. Y luego está la poscarga, que es la presión que hay aquí. Esta presión se opone a la apertura de la válvula y es por tanto una presión que tiene que vencer el miocardio para abrir la válvula aórtica. Bueno, ¿qué es el gasto cardíaco? Ya lo veíamos antes, ¿vale? El gasto cardíaco es básicamente el volumen de sangre que circula por minuto en un punto dado, ¿vale? En este caso, la salida del corazón. ¿En qué consiste el gasto cardíaco? Pues es muy sencillo, es la multiplicación de lo que sale con cada latido con las veces que latimos. ¿Cuántas veces se laten? En condiciones normales una persona en reposo, unos 70-60 latidos por minuto. ¿Cuánto se expulsa con cada latido? Pues alrededor de 70 mililitros. Luego, 70 por 70, 4.900, ¿vale? Bien, ¿cómo se distribuye el gasto cardíaco? Pues el gasto cardíaco, pues depende, ¿no? Se distribuye en función del metabolismo, ¿vale? Es decir, en condiciones normales, el gasto cardíaco, a través de la aorta, sale la sangre de aquí hacia la aorta y aquí empieza a distribuirse. El 14% se va al cerebro, 4% se va al propio corazón a través de las coronarias. Recordemos que el corazón es un músculo y por tanto necesita sangre para alimentarse. Un 27-30% va al tejido esplénico, todo lo que es intestino, demás. Un 22% va a los riñones, fijaos lo vascularizados que están los riñones. Un 15% se va al músculo inactivo, esto es importante porque en condiciones de actividad va a aumentar muchísimo este gasto cardíaco. Y por último, alrededor de un 18% se va a la piel y otros tejidos. Una vez utilizada esta sangre, vuelve a través de la vena cava superior, cada uno a través de sus venas, que todas confluyen en la vena cava inferior y superior, la que viene del cerebro. Superior por aquí, inferior por aquí. Se condensarían en la aurícula derecha, corazón derecho, ventrículo derecho y pulmones. Los pulmones se oxigenarían, se devolvería a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y otra vez empezar. Bueno, hemos dicho que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto a través de la arteria aorta. ¿Cómo modifica el corazón, el organismo, cómo modifica el gasto cardíaco? Bueno, pues lo primero es aumentando la frecuencia cardíaca. Y aumenta la frecuencia cardíaca, aumentará el gasto cardíaco. El gasto cardíaco también lo puedo modificar, ya hemos visto, aumentando la frecuencia cardíaca, pero también lo puedo modificar aumentando el volumen por latido. Si yo aumento el volumen telediastólico, voy a aumentar el gasto cardíaco. ¿Cómo aumento la frecuencia cardíaca? Pues la frecuencia cardíaca se aumenta pues, por los receptores beta adrenérgicos, que ya veremos, ¿vale? Que es cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio, nos taquicardizamos, ¿vale?
pero paralelamente también se puede aumentar el volumen latido. Este volumen latido, ¿cómo se aumenta? Pues para que entendáis, si una persona que le caiga el gasto cardíaco, una de las cosas que va a hacer el cuerpo, aparte de aumentar la frecuencia cardíaca, es, de forma un poquito más crónica, pero retener líquidos. Yo retengo líquidos y por tanto aumento el volumen circulante, aumento el volumen telediastólico y por tanto aumento el gasto cardíaco. La ley de Frank-Starling es una ley muy importante y a la vez muy sencilla de entender, porque además explica el fenómeno de la precarga. Vamos, hemos dicho que la precarga es la fuerza que se almacena en la pared muscular del ventrículo izquierdo en respuesta a un llenado de este ventrículo con un volumen determinado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo considerar este dibujo, considerar la pelota unida a una pelota unida a un muelle, ¿vale? El muelle en su posición de reposo se representa por esta espiral en color gris. Si yo tracciono del muelle una distancia X, voy a generar, cuando lo suelte, una fuerza, ¿no? Una fuerza de vuelta a su posición inicial. Eso es lo que se llama fuerza elástica. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de lo deformable que sea este muelle y de la distancia que yo tire de él. Cuanto más distancia tire, más fuerza de retracción o más fuerza elástica voy a obtener. El corazón pasa lo mismo. Si yo lleno el ventrículo izquierdo con una determinada cantidad de sangre, voy a generar una fuerza de retracción concreta. Si yo aumento esa cantidad de sangre que yo meto en el ventrículo izquierdo, voy a distender más la fibra muscular y por tanto voy a generar una fuerza mayor y por tanto un volumen sistólico más grande. ¿Cómo explicamos esto en una gráfica? Vamos a considerar esta línea de aquí. Esta línea de aquí sería la función ventricular de una persona normal. Si yo tengo un volumen A, nos vamos aquí, voy a generar este volumen sistólico, ¿vale? O sea, yo tengo una precarga A y que genera un volumen sistólico hasta aquí, ¿no? Hasta aquí todo claro. Si yo aumento la precarga hasta el punto B, voy a generar, aquí y aquí, voy a generar un incremento del volumen sistólico, ¿no? Bien, imaginaos que mi corazón está muy entrenado, soy una persona muy deportista. Entonces, en condiciones normales, una precarga A, la misma precarga que esta persona, va a producirme un volumen sistólico mayor. Y si yo aumento la precarga, voy a generar un volumen sistólico todavía mayor. Si nosotros tenemos que mantener un gasto cardíaco pues en torno a 5 litros, esta persona, para el mismo volumen sistólico, va a necesitar más frecuencia cardíaca que esta persona, porque con cada latido va a impulsar más sangre. En condiciones normales estoy hablando, fijaos, que el volumen de sangre es el mismo para este que para este, para el no entrenado que para el entrenado. De tal forma que si aquí yo, por ejemplo, en un volumen sistólico de 10 necesito pues latir 50, aquí para un volumen sistólico de 15, por ejemplo, necesitaré latir 40. Por eso los deportistas, en general, los deportistas de élite me refiero, tienen una frecuencia cardíaca basal baja. Esto sería lo mismo para una persona poco entrenada, una persona muy sedentaria. Enseguida, si nosotros generamos en condiciones normales, su volumen sistólico será más bajo. Luego, basalmente, necesitarán estar a mayor frecuencia para mantener el mismo gasto cardíaco. Pero fijaos en esta situación. Bueno, antes de nada, si yo voy aumentando la precarga, esto va a seguir produciendo una distensión de la fibra muscular que a su vez va a producir un aumento del volumen sistólico. Esto hasta que llegue un momento en el que ya sucesivos aumentos de precarga no se van a traducir en aumentos del volumen sistólico y el corazón colapsará, ¿vale? O sea, si nosotros incrementamos nuestro volumen circulante en 500 centímetros cúbicos, por ejemplo, pues esto va a generar que el corazón maneje perfectamente esos 500 centímetros cúbicos. Pues en vez de 500 metemos 50.000, el corazón se va a colapsar, no va a poder manejar ese exceso de volumen. De la misma forma, imaginaos la línea azul. Esta línea azul es una persona con una insuficiencia cardíaca. Ya un pequeño, si ya en condiciones normales tiene un volumen sistólico bajito, un pequeño aumento o el mismo aumento de la precarga va a producir que el corazón enseguida llegue al fracaso y que aumentos de precarga no se traduzcan en aumentos del volumen sistólico y por tanto la persona entre en insuficiencia cardíaca. De forma adicional, para la misma curva de Frank-Starling,
Hemos dicho que la fracción de eyección depende de la precarga, pero también de la poscarga. La poscarga es la presión que se opone a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una presión de salida del ventrículo izquierdo bajita, pues frente a mismas presiones voy a generar enseguida un aumento del volumen sistólico. No es lo mismo que me oponga, por ejemplo, si lo basal es, me lo invento, 70, pues si en vez de 70 de salida tengo una presión de 60, pues necesitaré menos presión para generar un mayor volumen. O de otra forma, si yo aumento la poscarga, aumento la presión de salida, voy a llegar antes a la situación de colapso. Bien, en resumen, una mayor precarga va a producir una mayor fuerza de contracción y por tanto una mayor salida de sangre. Y una menor poscarga va a generar una menor resistencia a la eyección y un aumento de la salida de sangre por la aorta. Bueno, hemos hablado de lo que es la circulación del corazón izquierdo, ¿vale? De la presión sistémica, ¿no? El corazón genera una presión que distribuye la sangre arterial con en el resto de organismo, ¿vale? Bien, pero tras utilizarse los tejidos, esa sangre tiene que volver. ¿Y cómo vuelve? Pues las venas no tienen músculo, no tienen presión. O sea, de hecho, la presión que hay en el sistema derecho es muy bajita. ¿Y cómo vuelve? Pues vuelve por succión y vuelve por compresión muscular, ¿vale? Lo que se llama una bomba muscular. ¿Cómo funciona esto? Bueno, fijaos, esta es la presión, es sencillo de entender, en la presión auricular izquierda es bajita, llegamos al ventrículo izquierdo, presión muy alta, presión en la aorta, grandes arterias y empieza a descender arteriolas, capilares, ya prácticamente estamos a cero, venas, o sea, en las venas prácticamente la presión es muy cerquita a cero. Aquí ya la aurícula derecha, ventrículo derecho, aumenta un poquito la presión, se meten los pulmones, arterias pulmonares, arteriolas, capilares, venulas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo retorna? Entendemos todos perfectamente cómo la sangre llega a los tejidos, ¿no? Hay una bomba de presión que manda la sangre a los tejidos, pero ¿cómo vuelve la sangre del circuito sistémico, del resto del cuerpo? Bueno, ¿y cómo funciona el retorno venoso? Hemos dicho que el corazón derecho no tiene una presión suficiente como para generar una bomba de succión importante, ni tampoco la presión del ventrículo izquierdo es tal que llegue a la circulación derecha. Bueno, y entonces, ¿cómo vuelve la sangre? Pues la sangre vuelve merced a dos mecanismos. Por un lado, habíamos visto en temas anteriores que las venas tienen un sistema valvular. Este sistema, ¿qué es lo que hace? Hace que la sangre solamente pueda fluir en una dirección. Paralelamente, cuando la sangre, o sea, las venas están en una situación más periférica a las arterias entre los músculos, ¿vale? De tal forma que cuando los músculos se contraen, van a contraer a las arterias, las van a exprimir y van a impulsar, como se ve en el dibujo, van a impulsarlas hacia arriba. Cuando dejan de contraer, pues estas válvulas, voy a poner otra vez el puntero, nosotros tenemos una columna de sangre, ¿vale? Cuando se contrae el músculo, esta sangre se comprime. Y cuando el músculo se relaja, las válvulas impiden que la sangre vuelva hacia atrás. Cuando estas válvulas se deterioran o en situaciones de poco ejercicio o de bipedestación muy prolongada, estas válvulas se vuelven incompetentes, estas venas se dilatan y aparecen las varices. Recordad que las arterias también se comprimen con la bomba muscular, pero las arterias tienen presión en su interior, ¿de acuerdo? Y no se colapsan. Las venas sí se colapsan, ¿vale? Se colapsan y por tanto se exprime la sangre. Fijaos, aquí se mueve, imaginaos esta columna venosa, cuando nosotros apretamos el pie, sube hacia arriba, contraemos el gemelo y se vuelve a impulsar hacia arriba y ya finalmente va subiendo. ¿De acuerdo? ¿Entendido la bomba venosa cómo funciona? Bien, importante que entender que el gasto cardíaco va a depender de la contractilidad por un lado y el retorno venoso por otro, o sea, la contractilidad aumentada por la frecuencia cardíaca y el retorno venoso por el aumento del volumen telediastólico. Y por otro lado, la ley de Franz-Starling, que siempre la pregunto y es súper importante. Finalmente, pues que entendamos qué quiere decir precarga y poscarga, que viene en relación con la anterior, y bueno, saber al menos sucintamente cómo funciona la bomba venosa muscular y el papel que tienen en este sistema las válvulas venosas.